Bueno, entonces tenemos el algoritmo de cuadratura gaussiana para integrales dobles. Estamos pensando que estamos integrando una función de dos variables x y y, de- en donde y varía de cx a dx. Estas son funciones, en general también podrían ser constantes, y la x varía de a b. Entonces, la entrada necesitamos las constantes a, b, que son los límites de integración, la constante m y la constante n. ¿Qué son estas constantes? Estas constantes eh, lo que nos indican es el valor de los grados de los polinomios de Legend. Recordemos que hay que evaluar f en las raíces de los polinomios de Legend y en unos determinados coeficientes que se calculan a partir de estas raíces. En el tema de cuadratura gaussiana podemos ver estas fórmulas. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es el programa desarrollado en MATLAB y básicamente estoy transcribiendo el pseudocódigo. Por ejemplo, en el paso 1 hacemos h1 igual a b menos a entre 2, aquí lo tenemos. Después hacemos h2 igual a b más a entre 2. Después declaramos una variable j igual a 0. Y posteriormente necesitamos dos matrices, pero pueden ser en cualquier otro formato. Yo las acomodo en matrices de esta manera. Necesito tanto los coeficientes como las raíces en donde voy a evaluar la f. Y necesito tanto las matrices como los coeficientes en donde voy a evaluar a la f. Recordemos que m y n son los grados de los polinomios. No tienen que ser iguales, podrían ser iguales. Entonces, para este punto, que es a y b, que es, se ha generado una función que tiene el nombre de coef raíz, en donde en esta función podemos ingresar como dato el grado del polinomio y nos regresa una matriz en donde la primera columna son los coeficientes y la segunda columna son las raíces de los polinomios de Legend, en donde vamos a tener que evaluar nuestra función. Entonces, ahora vamos con el paso 2. Para ir desde 1 hasta m, aquí está en el paso 2. Realizamos los pasos 3 a 5. Comenzamos con el paso 3, hacemos j de x igual a 0, posteriormente x igual a h por la raíz enésima. Entonces a es donde hemos juntado las raíces. Recordé, como he comentado, la primer columna son los coeficientes, la segunda son las raíces. Entonces vamos a ocupar la segunda columna y la segunda columna tiene las raíces ordenadas de arriba hacia abajo. Entonces, esta raíz se encuentra en este elemento de la matriz y luego lo vamos a hacer más h2. Posteriormente declaramos estas variables del d1 hasta k2. Aquí lo tenemos. Ahí acaba el paso 3. En el paso 4 lo que nos dicen es que hagamos un ciclo for. El paso 4 va dentro del paso 2. Nos dice que declaremos un ciclo for desde 1 hasta n, aquí está desde 1 hasta n, y hacemos estas tres asignaciones de y, q y j de x. Aquí están y, q y j de x. Y finalmente tenemos un paso 5 en donde hacemos estas asignaciones. Aquí está. En donde quiero recordar que las raíces y los coeficientes, las raíces son las r's, los coeficientes son las c's. En términos de las variables del programa, las raíces y los coeficientes se encuentran en la matriz A y en la matriz B. Las raíces están en la segunda columna y los coeficientes están en la primera columna. ¿Ok? Entonces, básicamente, teniendo este programita, podemos programar este pseudocódigo. ¿Ok? Ahora vamos a resolver un ejemplo utilizando el programa para cuadratura gaussiana para integrales dobles. Ok, entonces ahora queremos calcular esta integral en donde los límites son constantes, pero recordemos que nuestro programa está diseñado incluso para constantes y para funciones. Las funciones deben de ser en la variable y. Por ese motivo, los rangos de la variable y se deben de meter como funciones. Entonces comenzamos. Necesitamos la función f. La función f. Entonces la función f es e a la y menos x. Voy a declarar esta función anónima mediante un manejador de funciones. Para indicar que voy a ser un manejador de funciones, la sintaxis es con una arroba. Entonces voy a indicar
entre paréntesis las variables, como son dos separo con comas x y va a ser la exponencial a la y menos x, y ahí tengo mi función. Necesito asignar el límite inferior de integración de las y's, esa variable le llamaré c, y va a ser una función, entonces una función anónima, y el límite inferior es una constante, entonces digo que es la constante 0. Pero este diseño tiene que considerar que el límite inferior de la y se programa como una función, aunque sea una constante. Y en las d's, nuevamente, que es el límite superior de integración de las y's, lo debo de declarar como una función. Entonces sería 0.5 en este caso porque es una constante. Listo. Entonces, si quiero utilizar mi programa de cuadratura doble, así se llama el de cuadratura gaussiana, entonces ingreso mi función f que ya le he declarado previamente, mi límite inferior a es 0, mi límite superior b es 0,5 y mi función c y d que representan el límite inferior y el límite superior para la variable y los grados de los polinomios de Legendre, en este caso se elige que ambos sean de grado 4, se ejecuta el programa y nos dice que con cuadratura gaussiana la aproximación a la integral es de 0.255251, 0.255251 y en Simpson habíamos obtenido 0.255252. Entonces, en términos computacionales, la cuadratura gaussiana es un poco más óptima porque realiza menos operaciones que la regla de Simpson y obtenemos unos valores muy cercanos.